y incrústala, Señor, en nuestro corazón, Padre, de una manera especial, Dios, para la gloria de tu nombre, Padre amado, en el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén. Tome su lugar, tome su asiento. Mi alma alaba a Jesús, alabe a Dios, mi hermano. Alabe al Señor, mi alma alaba a Jesús. Santo es Cristo por siempre. Gloria al Señor. Aleluya, no quiero tomarme mucho tiempo. Gloria al Señor. Estamos bendecidos, contentos de estar en la casa del Señor, la cual podemos entender y saber que aquí es donde Dios envía bendición y vida eterna. Y le quiero decir algo más allá de que sea el templo, el lugar, el local. No es el local ni el lugar el que te bendice, sino es la armonía en la cual el pueblo se reúne. Usted se puede reunir en su casa, mi hermano, podemos llegar nosotros, aleluya, y dependiendo de la convivencia que haya en nosotros, es ahí donde Dios envía bendición. Porque la armonía no es el lugar, sino son las personas las cuales comparten, mi hermano, un mismo espíritu, una misma fe y un mismo amor en Cristo Jesús. Amén. Por lo cual estamos contentos y bendecidos en esta noche, porque estamos en la casa de Dios y porque el pueblo se reúne para adorar a Dios y para inquirir en su santo templo. Quiero entrar a la palabra, mi hermano, rápidamente acerca de lo que el evangelista Mateo está hablando, mi hermano, de acuerdo a la genealogía de Jesucristo. Todos sabemos que Cristo es el Hijo de Dios, la imagen visible del Dios invisible. Amén. Todos sabemos eso. Cristo es el Hijo de Dios, la imagen de Dios, la imagen visible del Dios invisible. Amén. Que Él portó toda la deidad del Padre en Él. Que Él portaba toda la deidad de Dios en Él. Pero también fue nacido de mujer, la cual fue concebido ¿por quién? Por el Espíritu Santo. Fue concebido por el Espíritu Santo. Jesús no fue concebido por ningún varón. María fue el vehículo e instrumento para que Jesús naciese en ese vientre. Jesús necesitaba, para nacer como ser humano, usar la lógica humana para poder tener un cuerpo humano en el cual viniera a este mundo como ser humano a entender y a comprender las debilidades del hombre, pero aún así, mi hermano, obedeciendo la voluntad del Padre. Para Jesús nacer tenía que usar una descendencia y una genealogía. Y quiero decirle algo, mi hermano, algo bien precioso. Que para que Cristo naciese pasaron miles de años. Pero a lo largo de la historia, en la primera persona que habla Mateo aquí, ¿de quién es? En el capítulo que leímos. ¿Quién es el principio de la genealogía? Abraham. Ahí está la Biblia, ahí está la Biblia. El principio de la genealogía es Abraham. Amén. Entonces, de Abraham a Cristo pasaron muchos años, miles de años. Pero aunque pasó el tiempo, había un propósito de que Cristo iba a nacer. Y mientras llegamos desde Abraham hasta José, yo le quiero preguntar algo: ¿cuántas pruebas, cuántas dificultades y cuántas cosas usted cree que se opusieron al nacimiento de Jesús? Muchas cosas. La pregunta es: ¿rompieron con el plan de Dios?
¿Impidieron que el propósito de Dios se llevara a cabo? No. Porque lo que Dios se propone hacer en una persona, en una familia, en una descendencia, mi hermano, nadie lo puede dañar. Aunque muchas cosas se pueden salir de control, aunque muchas cosas se pueden poner, mi hermano, inciertas, aunque muchas temporadas difíciles lleguen a nuestra vida, pero Dios siempre cumplirá su propósito en cada uno de nosotros. Diga conmigo, aunque las cosas se pongan raras, Dios cumplirá su propósito. ¿Cuántos lo creen? La Biblia habla, mi hermano, de un hombre llamado Fares. Este Fares pertenece a la genealogía de Jesús. Y ese tiene, mi hermano, algo importante de qué hablar y enseñar acerca de cómo Dios, mi hermano, trajo a Cristo por medio de esta descendencia, de esta genealogía. Y lo quiero llevar al libro de Génesis, capítulo 38, en el cual quiero compartirle una historia donde nos damos cuenta que muchas veces las cosas se ponen difíciles en nuestra vida. Pero le voy a decir algo, Dios es bueno con tu vida y con mi vida. No podemos imaginar cuán grande es el amor de Dios. Quiero enfatizar mucho en esto porque esta historia tocó mi corazón, mi hermano. Porque le voy a decir algo, yo, delante de Dios, ¿sabe cómo me considero? Como malo. ¿Sabe cómo considero mi vida delante de Dios? Soy inmerecedor. Yo no soy digno de estar en este lugar. Yo no soy digno de que Dios me hubiese llamado. Yo no soy digno de que Dios hubiese puesto ministerio en mi vida. Ni siquiera soy digno de tener la vida, de tener un nombre, de haber sido instruido en Dios. Pero le voy a decir algo, el amor de Dios es tan grande que aún tú sin merecerlo y yo tenemos la gracia de Dios, la oportunidad de ser bendecidos bajo el propósito de Dios. Y nosotros como seres humanos somos imperfectos y echamos a perder todas las cosas que Dios nos da. Quiero enseñarle en esta noche que nosotros como seres humanos somos mal agradecidos con Dios. Porque cuántas cosas Dios te ha dado, cuántas cosas Dios me ha dado, cuántas cosas Dios te ha enseñado y me ha enseñado. Y nosotros, ¿saben lo que hacemos? Decidimos dejarlo de Dios por seguir nuestros propios caminos. Le voy a decir esto para avanzar. Si usted dejara el camino de Dios y se fuese al mundo, usted sería un tonto. Si yo dejase este llamado, si yo me volviese al mundo, yo fuese un tonto. Porque solamente, mi hermano, una persona que no tiene conocimiento puede dejar todas las grandezas y las maravillas que Dios nos ha dado. Por eso no podemos volver atrás. Por eso no podemos, mi hermano, volver a donde estábamos antes. Porque le voy a decir algo, el desobedecer a Dios, escuche bien esto, trae consecuencias amargas a nuestra vida. Y en el libro de Génesis capítulo 38 la Biblia habla de un hombre llamado Judá. ¿Quién era Judá?
Judá es el hijo, uno de los 12 hijos de Jacob, varones. Conocemos la historia de los 12 tribus de Israel, que son los 12 hijos de Jacob. Judá era el hijo, el cuarto hijo de Jacob, hijo de Lea, el cual, mi hermano, la Biblia enseña de este hombre que cuando José fue vendido era hermano de José. Y cuando ellos mismos vendieron a José, la Biblia dice que el padre de José lloró por su muerte. Aunque no estaba muerto, pero él creía que había muerto. José se lamentó, rasgó sus vestiduras y dice que él dijo con sus palabras: yo le voy a llorar a mi hijo hasta que me muera. Porque la Biblia dice que Jacob amaba mucho a José. ¿Por qué lo amaba? Porque lo había tenido en su vejez. Y dice la palabra, mi hermano, que cuando ellos quisieron consolar a su padre Israel, que es Jacob, él no quiso ser consolado. Y desde ese momento las cosas no estuvieron bien en ese lugar donde estaban José, donde estaban los hermanos de José, donde estaba Jacob. Y dice la palabra que este hombre llamado Judá, abro paréntesis, Judá, mi hermano, es el que se le atribuye una tribu. Todos conocemos o hemos escuchado hablar de la tribu de Judá. Bueno, ese es el famoso Judá. De este hombre al cual yo voy a hablar en esta noche. Este hombre llamado Judá, mi hermano, de esta descendencia o de esta tribu, viene Jesús, de la tribu de Judá. Este hombre llamado Judá, la Biblia dice que se apartó de su familia. Ahí en el versículo, en el capítulo 38 está toda la historia. No se la voy a leer porque está larga, se la voy a minimizar, pero le voy a decir lo que la historia habla de este hombre llamado Tamar. Dice la palabra que este hombre se fue de casa, se fue del lugar donde él vivía, se apartó de su familia, se apartó, mi hermano, de su tierra. Pero lo más triste, escuche bien esto, se apartó de Dios. Y cuando se aparta una persona de Dios, le voy a decir algo, comienza a tomar caminos de muerte. La Biblia dice, hay caminos que al hombre le parecen derechos, pero su final son caminos de muerte. Y el camino que Judá estaba escogiendo era un camino de dolor, un camino de tristeza, un camino de lágrimas, un camino que él pensaba y creía que le iba a ir bien en la vida. Pero vengo a decirle, iglesia, que si escogemos caminos que no son de Dios, nos van a causar tristeza y amargura. Dice la Biblia que este hombre llamado Judá llegó a una región donde conoció a una mujer cananea. Y esta mujer cananea, para los hijos de Abraham, era una persona a la cual no tenían ellos que enredarse. No tenían ellos, mi hermano, que involucrarse. Porque cuando Abraham envió al siervo a buscar mujer para su hijo Isaac, le dijo: juro por Dios que no voy a dejar que mi hijo se case con una mujer extranjera. Por eso Abraham envió a Eliezer a buscar gente, mi hermano, de lo mismo de ellos. Sin embargo, Judá no siguió este patrón, se fue en desobediencia, se fue, mi hermano, en sus propios caminos y fue y se casó con una mujer la cual no pertenecía a él. Era una mujer cananea. Únase conmigo en el verso 1. Aconteció que en aquel tiempo que Judá se apartó de sus hermanos y se fue a un varón adulamita que se llamaba Hirá. Y vio allí Judá la hija de un hombre cananeo, el cual se llamaba, ¿cómo se llamaba? Súa. Y la tomó y se llegó a ella.
Número uno, ¿qué es lo que estaba haciendo Judá al unirse o al allegarse a una mujer que no era para él? Estaba desobedeciendo. Hay momentos en nuestra vida, iglesia, que desobedecemos y creemos que nos va a ir bien. Creemos que estamos haciendo las cosas como nosotros pensamos que están bien. Pero le voy a decir algo, había un estatuto, había un mandato, había una palabra que decía que ellos no se podían casar con mujeres cananeas. La advertencia ya estaba dada. El consejo ya estaba dado, mi hermano. ¿Qué faltaba? Obedecer. Y podemos ver un momento, mi hermano, donde aparecen dos caminos. Obediencia, que trae bendición, o desobediencia, que trae consecuencias. ¿Qué camino escogió Judá? Y él dijo, no, yo voy a tomar mujer cananea. Aunque mis padres me dijeron que no. Aunque mi familia dice que no. Aunque por Dios no debo de hacerlo. Pero yo lo voy a hacer. Si desobedecemos a Dios, mi amado hermano, vamos a encontrar dolor y tristeza. Y Judá tomó por mujer a una mujer que él no debía de haber tomado. Se casó con ella y tuvo hijos. Y de momento, mi hermano, los hijos son una bendición. Los hijos traen felicidad. Los hijos, mi hermano, son el reflejo de nuestro vigor, nuestra juventud, nuestra fuerza, nuestra hombría. Y más en aquellos tiempos. Mire bien, de acuerdo a lo que estaba viviendo Judá, desde el momento en que se casó, comenzó a tener su primer bebé, su segundo bebé y su tercer bebé. Él podía ver una vida que feliz. Porque la desobediencia, fíjese bien, genera humo. La desobediencia genera falsedad. Que primero aparenta que no pasó nada. Que primero aparenta que todo está bien. Que mis padres estaban equivocados. Que mi familia estaba equivocada. Que el pastor estaba equivocado. Que la palabra de Dios estaba equivocada. ¿Qué usted cree que pensaba Judá al tener ya 3 hijos? Estoy bendecido. Mis padres me dijeron que no me enredara con una cananea, pero yo hasta ahorita he sido prosperado y he sido bendecido. A su nombre. La Biblia dice que el cielo y la tierra pasarán, pero la palabra de Dios, no, ella permanece. Ella permanecerá. Y algo que entendí a lo largo de esta historia, mi hermano, que créame que me provocaba hasta los fríos, me ponía la piel de gallina, dijeron a alguien por ahí, es que sea quien sea, llámese como se llame, cuando hacemos las cosas mal, vamos a tener dolor, lamentación, tristeza y muchas cosas más. Por eso yo le digo al Señor, Señor, yo no soy merecedor, porque yo a diario te fallo, porque yo a diario, Señor, cometo errores. Pero el Señor hablaba a mi espíritu y Él me decía que todo lo que Él hace, lo hace por amor. Pero nosotros somos los que menospreciamos su gracia y sus regalos. ¿Qué pasó con Judá? Mire, Judá tuvo 3 hijos. Verso 3. Y ella concebió y dio a luz un hijo. Y llamó su nombre Er. Concebió otra vez. Y dio a luz un hijo. Y llamó su nombre, ¿cómo? Onán.
y volvió a concebir y dio a luz un hijo y llamó su nombre Sela. Y estaba en Kesib cuando le dio a luz. Después Judá tomó mujer para su primogénito, la cual se llamaba, ¿cómo se llamaba? Tamar. Hasta ahí nos detenemos. ¿Quién era Tamar? Fíjese bien. Tamar era una mujer cananea, de esa misma región, de ese mismo lugar. Y la Biblia dice que Judá ya tenía una vida hecha. Tenía hijos y sus hijos ya habían crecido. Me detengo más aquí. Una persona para poderse casar quiere decir que ya tenía una cierta edad. El tiempo ya había transcurrido, no sé, 18, 20, 30, 40 años. Antes se casaban grandes, no se casaban muy chicos como hoy, porque ellos vivían mucho tiempo. Sin embargo, la Biblia no dice qué edad tenía pero ya era una persona adulta. Amén, porque ¿quién de nosotros como padres le busca un niño, una esposa? No, quiere decir que el tiempo había transcurrido. Ese primogénito ya era un señor, un adulto. Me doy cuenta que el tiempo transcurrió. El tiempo pasó y aún no había repercutido nada en la vida de Judá. Pero le voy a decir algo. Cada paso que usted da en la vida, cada paso que yo doy en la vida, va dejando huella. Usted puede hacer 1000 cosas, pero le voy a decir algo. Esas 1000 cosas, hay personas que están observando lo que tú estás haciendo. Están observando lo que yo estoy haciendo. Y van a tomar ejemplo el día de mañana según nuestros actos. Por eso tenemos que tener cuidado cómo nos comportamos, qué enseñamos en casa, qué enseñamos a nuestra familia. Si usted le preguntara a su hijo, a cualquiera, o si yo le preguntara a su hijo o a su hija, ¿cómo me puedes describir a tu mamá o a tu papá? ¿Bueno o malo? Dime cómo se comporta él. ¿Qué diría su hijo de usted? ¿Con orgullo bien? Porque los niños dicen la verdad. Papá es muy maldiciente. Mamá es muy chismosa. Papá es muy peleonero. Mi mamá se avienta unas cervezas ahí. ¿Qué es lo que nuestros hijos conocen de nosotros y saben de nosotros? ¿O qué dicen? Mamá busca a Dios. Papá es un hombre que se esfuerza siempre en honrar a Dios, en marcar un testimonio. ¿Qué hace mamá? Siempre la veo leyendo la Biblia. Una persona me decía por ahí, una vez llegué, pastor, a su casa y miré leyendo a su mamá la Biblia en la mañana. Luego se quedaron en mi casa otra vez otro día y me dicen, nos levantamos y vimos que su mamá estaba leyendo la Biblia y le digo yo, sí, mi mamá siempre lee la Biblia todas las mañanas. Eso es lo que yo puedo hablar de ella. Aparte de otras cosas, pero vamos a enfatizar en eso. Sí. Si a mí me pregunta, oye, ¿tu mamá lee la Biblia? Yo voy a decir, todas las mañanas. Amén. Porque ese es el ejemplo y ese es el testimonio que compartimos. La Biblia dice que Judá le buscó una mujer a su hijo Pero ¿qué clase de mujer le buscó? Una mujer cananea. O sea que en pocas palabras estaba haciendo lo mismo que hizo con él, lo hizo con su hijo. Y me doy cuenta que el testimonio, la crianza y cómo él lo levantó, no lo levantó con buenos valores,
ni enseñándole el temor de Jehová. Y aquí viene el resultado. Le voy a decir algo, pueden pasar 20 años, 30 años. Créeme que a mí me estremece esto porque yo he cometido muchas cosas de mi pasado. Pero al pasar del tiempo, las cosas te van a alcanzar. La Biblia dice, no os engañéis. Dios no puede ser burlado. Pues todo lo que el hombre sembrare, eso también cosechará. El que siembra para la carne, de la carne segará destrucción. Pero el que siembra para el Espíritu, cosechará vida eterna. Y dice la Biblia, acompáñeme. Vámonos rápido porque nos está pasando el tiempo, llevo 25 minutos. Verso 7. Y el primogénito de Judá, ¿qué fue? Fue malo ante los ojos de Jehová y le quitó Jehová la vida. Aquí llegamos a un punto grave y crítico. Dice la Biblia que hizo lo malo delante de Dios. Le pregunto algo, iglesia. ¿Por qué el hijo de Judá hacía lo malo? Porque Judá fue el ejemplo que le enseñó. Fue el ejemplo que le marcó. La vida a la cual él lo llevó a un lugar mundano, a un lugar incircunciso, a un lugar, mi hermano, donde no había el temor de Dios. Y cuando usted lleva a sus hijos, a su familia, lejos de Dios, lo que ellos van a aprender es hacer lo malo delante de Dios. Lo cual le costó la vida al primogénito de Judá. Dice la palabra en el verso 7. Y hizo lo malo delante de los ojos de Jehová, delante de Jehová. Y Jehová le quitó la vida. A Dios no le agradó cómo llevaba su vida, de tal manera que Dios lo cortó de esta tierra. Le quitó la vida, lo mató. Y es aquí donde Judá comienza a cosechar lo que sembró hace muchos años. Y dice la palabra, mi hermano, que a causa de la maldad de este hombre, Dios lo cortó de la tierra. Sabemos que el pecado, la desobediencia, trae muerte a nuestra vida. Por eso no nos conviene, mi hermano, apartarnos de Dios. Por eso no te conviene ni a ti ni a mí desobedecer a Dios. Porque tarde que temprano vamos a tener una cosecha mala. Le pregunto en esta noche, ¿cómo usted cree que se sentía Judá al ver que su primogénito, su hijo, había muerto? ¿Cómo cree que se sentía él? ¿Triste? ¿Se sentía devastado? Porque me puedo imaginar que perder un hijo no es nada fácil. ¿Cómo se sentía Judá? Se sentía por los suelos. A él tener que enterrar a su hijo, a él tener que despedir a su hijo. Y no quedó en eso, sino que la esposa de quedó viuda. Y en la antigüedad, mire bien, había esta costumbre de que la mujer tenía el derecho de tener hijos. Pero si el hombre moría antes de engendrar hijos con la mujer,
Entonces la mujer del difunto pasaba a ser esposa del hermano mayor que seguía. A su nombre. A veces imaginamos cosas en nuestra realidad ahora. Amén. ¿Y qué decimos? O bueno, ¿qué dicen las mujeres, mejor dicho? Entonces, si hubiera vivido en tiempo pasado y mi esposo hubiera muerto, pues hubiera resultado casarme con mi cuñado. Y ay, no, mi cuñado está bien feo. ¿Sí o no? A veces como que la mente comienza a correr, a volar. Y se comienza a imaginar, ay, no, mejor no. Pero esta era una costumbre la cual todo el mundo la cumplía. Y se tenía que llevar a cabo. Ahora Tamar se quedó en viudez. Se quedó, mi hermano, porque mire bien, a la viuda se le aseguraba que si no tenía un hijo, porque un hijo tenía que cuidar de ella, tenía que darle hospitalidad en casa. Entonces, si no tenía hijo, la mujer quedaba viuda y quedaba sin protección. Entonces, a la mujer se le daba este cuidado para que no anduviera deambulando en las calles de mendiga, de pidiendo limosna. Entonces murió por costumbre o por ley le tocaba ¿a quién? El hermano de ¿Cuál era el nombre del hermano de ¿Cómo se llamaba? Onán. Ahora, sígame en el verso 8. Entonces Judá dijo a Onán, llégate a la mujer de tu hermano y despósate con ella, o sea, cásate. Y levanta descendencia, ¿a quién? A tu hermano. La costumbre era de que este hombre se casaba con ella, podía tener hijos con ella, pero los hijos que iba a procrear ella no eran de él. Biológicamente sí, pero no le correspondían a él, sino que le correspondían a su hermano difunto. ¿Sí me está entendiendo o quiere que le explique más a fondo? ¿Amén? ¿Sí me entendió o amén quiere que le explique? Haz de cuenta que yo me muero, pero no dejo descendencia con mi esposa. Que descendencia, tengo mucha descendencia, hermano. Pero es una idea. Bueno, mi hermano tiene que tomar mi lugar. Amén. Y casarse con mi esposa y tener hijos. Pero esos hijos que ella tenga con él van a honrar mi memoria. Y se tomaba como que esos hijos eran míos, pero no de él. Entonces quiere decir que él no podía decir mis hijos, mi descendencia, porque no era de él. Entonces a este hombre llamado Onán no le pareció la idea. Y dijo, ¿cómo? Si acepto casarme con ella, si acepto estar con ella, voy a sacrificarme a estar con ella, pero no voy a tener hijos con ella, porque yo quiero hijos míos que sean de mi propiedad, que honren mi nombre y mi descendencia. Entonces, este hombre llamado Onán, dice la Biblia que se casó con ella, se allegó. La palabra llegar quiere decir que tuvo relaciones con ella, pero que a la hora de él, de procrear o de hacer sus necesidades, mi hermano, dice la Biblia que vertía en tierra. Amén. ¿Sí me entiende lo que es vertir en tierra? O sea que este hombre terminaba no en la mujer, sino fuera. ¿Sí? ¿Qué es lo que quiere decir esta palabra? Que este hombre, mi hermano, no quería tomar la posición que él tenía que hacer. Porque era una obligación que él honrara el nombre de su hermano con un hijo. Pero él estaba en contra de esta situación. Y él sí decidió estar con ella. Él decidió tener relaciones sexuales con ella, pero no quiso hacer lo que le correspondía hacer. Que ese era el primer punto. El punto de casarse él con ella no era para que estuviera con ella, no era para que la disfrutara, no era, mi hermano, para tener simplemente sexo con ella, sino que era para que trajera descendencia. Amén. Y dice la Biblia que esto a Dios tampoco le agradó.
Escuche bien esto. A Dios tampoco le agradó. Mire, la intimidad entre un hombre y una mujer, ¿cuántas personas participan ahí? ¿A puerta abierta o a puerta cerrada? A puerta cerrada. Son cosas íntimas, ocultas, que nadie podía ver, que nadie podía observar, que nadie se podía imaginar. Pero Dios sí las estaba viendo. Y a Dios no le agradó eso. Onán pensó que se podía burlar. Onán pensó, mi hermano, que él podía seguir estando con ella y no iba a repercutir nada. Pero le voy a decir algo, que aún las cosas, por más que se hagan en lo oculto, Dios las conoce. Y Dios nos las va a demandar cuando Él crea conveniente. ¿Qué cosas hacemos en lo oculto, mi hermano? Hay personas que hacen cosas, mi hermano, en lo oculto, creyendo que no traerán consecuencias, creyendo que no repercutirán. Aun cuando hablamos mal de alguien, cuando hacemos falso testimonio, cuando murmuramos en contra de nuestros hermanos, eso a Dios no le agrada. Porque cuántas veces, mi hermano, hemos usado estos labios, esta lengua, con la que bendecimos a Dios, también muchas veces para murmurar en contra de nuestro hermano. Tenga cuidado lo que hace en lo oculto. Usted se puede burlar de mí. Usted puede pensar que se burla de mí, mejor dicho. Usted puede pensar, yo hago lo que quiera, llego a la iglesia y el pastor me saluda y contento porque llegué y ni siquiera sabe de dónde vengo ni lo que estoy haciendo. No se esconda de mí. Mejor tenga cuidado de Dios. Tengamos cuidado de Dios, porque llegará el momento en que Dios no le va a agradar lo que estás haciendo y lo que estoy haciendo. ¿Y qué sucedió? La Biblia dice que a Dios no le agradó lo que este hombre hacía, por lo cual también lo mató. Denle un fuerte aplauso a Dios. ¿Cuántos se gozan con esta historia? Ahora, yo no sé si alguien me está entendiendo el punto de esta historia, porque hay un punto especial que se tiene que cumplir. Y por culpa de por la culpa de Onán, no se ha cumplido. ¿Cuál es el punto? Jesús. Hay un caos en la familia, porque los dos maridos de esta mujer llamada Tamar, los dos se murieron. Y ahora el panorama comienza a ponerse medio raro, porque ahora el hombre puede juzgar según lo que mira o la apariencia, pero Dios es el que sabe las cosas. Cuando este Judá se da cuenta que lleva 2 hijos muertos con la misma mujer, Judá teme por su siguiente hijo. Porque entonces Judá comienza a pensar y decir, esta mujer está maldita. Porque todo el que se casa con ella se le muere. Y ya se me murieron 2 hijos y me falta el tercero, pero no quiero perder a este tercero, sino que le voy a hacer trampa a Tamar. Aquí está otra vez, otra oposición. Para que Tamar no se case con mi hijo y no muera mi hijo, el último. La Biblia dice que este hijo que seguía estaba pequeño. Todavía no tenía edad para casarse. Pero Judá le dijo, mira mujer, mire bien lo que le dijo. Vuélvete a tu casa. Vete con tus padres. Ya la estaba corriendo, pero disfrazado. ¿Cuántas veces mentimos, mi hermano? Nos queremos deshacer de alguien y le echamos mentiras. A su nombre. Llegó el pastor por ahí. Ay, pastor, iba de salida, mentira, no me quiere recibir. Y este Judá dijo, ¿sabes qué? Vuélvete a tu casa, vuélvete con tus padres, y cuando mi hijo crezca, te va a llamar para que sea su esposa. Cosa que Judá no tenía ni en mente.
Simplemente lo dijo para deshacerse de ella. Pero llegó el momento, mi hermano, vuelvo a lo mismo, pasaron los años otra vez. Ahora la vida de Judá cambió, porque a Judá se le murió su hijo, el primogénito. A Judá se le murió su otro hijo. Y aquellos que han perdido más de una persona saben lo que es perder dos familiares. Saben lo que es el dolor. Esto no lo hubiera tenido Judá si no se hubiese ido a Canaán. ¿Está entendiendo? Pero ahora, todo lo que él sembró, ahora él lo está cosechando. Y como tercer persona, muere su esposa. Qué dolor insoportable para Judá. Y Judá se podía hacer mil preguntas porque él sí conocía de Dios. Él se podía preguntar muchas cosas. Pero la respuesta usted y yo la conocemos. Este hombre enviuda y ahora él es el viudo también. Pasó el tiempo, el hijo creció. ¿Cómo se llamaba el tercer hijo? Sela. Sela creció y llegó a la edad de ya poder tener matrimonio. Sin embargo, nunca Judá llamó a Tamar. Y Tamar se dio cuenta que el tiempo transcurrió, se dio cuenta que el tiempo pasó, que el joven ya había crecido y todavía Judá no la estaba honrando con su hijo. Tamar tenía el derecho de tener hijos. Y eso le correspondía a Judá como padre de todos los hijos. Él tenía. Y él tenía que decidir cuándo, dónde y con quién se tenía que casar Tamar. El tiempo transcurrió, el joven creció y Tamar estaba desesperada porque a la mujer usted sabe que hay un ciclo en el cual ya no puede tener hijos. Ella estaba desesperada, se sentía deshonrada, se sentía avergonzada, se sentía viuda, sola, sin hijos. Y no vio que Judá tuviera para cuándo entregarle su hijo. Judá no se le iba a entregar. Porque él pensaba y creía que si dejaba que se casara su último hijo con Tamar, también se le iba a morir. Juzgó y condenó mal, cuando ni siquiera sabía el por qué Dios los había quitado de la tierra a sus hijos. Tamar desesperada, y quiero que me pongan mucha atención aquí, porque voy a hacer el desenlace, pero esto tiene una gran enseñanza, hermano y hermana. Le hablo a los varones y le hablo a las mujeres. Voy a usar un personaje como mujer, pero esto lo puede utilizar usted y lo puedo utilizar yo. Sabiduría, astucia, para obtener lo que deseamos. Tamar deseaba un hijo. A Tamar le correspondía un hijo por ley, pero ya no había recursos para tener ese hijo. Pero Tamar, mi hermano, se ideó algo. Tuvo la astucia. Tuvo, mi hermano, esa idea en su corazón y en su mente de hacer algo para obtener ese hijo. Y ella dijo, bueno, mi suegro no me quiere dar a su hijo, entonces yo voy a buscar a mi hijo por mi propia cuenta. Ella estaba haciendo lo correcto. Pero para hacer lo correcto, tenía que hacerlo con personas de la misma familia. Porque ella podía tener hijos con cualquiera, una mujer donde quiera encuentra. Pero este no era el caso de Tamar. Porque entonces ella iba a ser deshonrada y iba a ser muerta si tenía hijos de alguien más. Y dice la Biblia que sucedió que el tiempo pasó, mi hermano, murió la esposa de este hombre llamado Judá. Judá quedó solo. Y llegó un momento en que Judá tenía que ir a un lugar donde se le conoce que había un festival, un festín, donde iban a cortarle la lana a las ovejas. Y Tamar escuchó que este hombre, Judá, iba para aquel lugar. Entonces Tamar ideó y dijo, me voy a disfrazar. Me voy a quitar esta vestimenta de luto, porque ella llevaba vestimenta de luto. Y dijo, me voy a vestir de ramera, de prostituta.
De esa que le estoy hablando es abuela de Jesús. Y dése cuenta cómo Jesús es tan bueno, que cómo escogió gente tan para Él cumplir su propósito. Usted y yo somos igual que Tamar, hermano, no somos dignos, pero Él te toma a ti, me toma a mí para cumplir su propósito. Dice la Biblia que este hombre se fue y esta mujer se disfrazó y dijo, voy a ir a buscar a mi suegro Judá. Sé que en ese festival hay vino, se emborrachan y mi suegro es viudo, ¿verdad? Y me imagino que mi suegro anda con todo ahorita y me voy a atravesar en el camino. Me voy a disfrazar, me voy a poner un gorro y lo voy a seducir. Dice la palabra que cuando Judá pasó donde estaba Tamar, la miró, se entendió con ella, le gustó y le dijo, le propuso tener relaciones con ella. Y Tamar estaba logrando lo que se había idealizado. Por eso le vuelvo a repetir, hermano, hermana, si usted tiene propósito, sea astuto, sea sabio en sus decisiones, no haga cosas incorrectas. Le vuelvo a repetir, ella podía tener hijos con quien ella quisiera, pero las cosas las iba a hacer mal. Si usted desea tener un hijo, hablando espiritualmente, cosas que usted desea, hágalo lo bien que debe de hacerse, de la manera correcta. Y dice la palabra que este hombre le dijo, Judá le dijo a Tamar que quería tener relaciones con ella y ella le dijo, ¿cuánto me vas a pagar? Porque ella se disfrazó. No era ramera, se disfrazó de ramera. Y se puso delante de él y dijo, ¿cuánto me vas a pagar? Pues ya Judá ha entrado y con tragos y todo, hermano, pues le dijo, mira, te voy a dar un cabrito. Pero el cabrito está allá en la casa, fíame por lo pronto. Y ella dijo, no, aquí no se fía, venga mañana. No se fía, déjame algo como prenda. Dije, no, esta mujer tiene una astucia tremenda. Creo que Dios la ayudó. Cuando somos guiados por el Dios, miren, muchas veces somos guiados por Dios que ni cuenta nos damos. Esta mujer le dijo, ¿sabes qué? Yo no te puedo entregar nada así como así, porque no te vuelvo a ver. Entrégame algo como prenda para que me entregues el cabrito mañana. Pues ¿qué te dejo? Ella le dijo, entrégame lo que traes. Entrégame tu sello, tu cinturón y tu báculo. 3 cosas. ¿Qué significa el sello? Yo no sé si voy a alcanzar a terminar. ¿Qué significa el sello? El sello significaba, mi hermano, una marca que él tenía. Fuese un anillo, fuese una cadena, pero que una identidad. Significa identidad de Judá. Que lo identificaba como Judá. Entonces Judá dijo, bueno, pues te la voy a empeñar mientras te traigo el cabrito. Te voy a dar mi cinturón, aquí está. Y te voy a dar mi báculo, el palo, el bastón. El cinturón, mi hermano, representaba seguridad y representaba confianza. Y el báculo representa la guianza. Cuando una persona usa un palo, cuando ya no ve, ¿por qué usa el palo? Para guiarse. Amén. Entonces, este hombre le entrega lo que es la identidad, la seguridad y le entrega la guianza. Cuando esta mujer recibe eso, tiene relaciones con Judá. Esta mujer termina su acto, se va para su casa. Judá también se va para su casa y aquí no pasó nada. Nadie nos vio. Nadie va a saber nada de lo que pasó. Y san se acabó, aquí se rompió una taza y cada quien para su casa. Pero resulta que el tiempo pasó y la mujer quedó embarazada. Justo lo que Tamar quería. ¿De quién quedó embarazada Tamar? Dígalo. De su suegro. Cosa tan rara. Pero esto sucedió. Esta mujer queda embarazada, mi hermano. Entonces se dan cuenta
porque obviamente el embarazo no se puede esconder. Tarde que temprano en la barriga se va saltando, mi hermano, y no es de hinchazón, y no es que hay un bebé allí. Entonces llegaron los 3 meses, se le notó la panza. Los vecinos se comenzaron a dar cuenta de que había ahí un problema en la nuera de Judá. Y cuando confirmaron que estaba embarazada, ¿sabe lo que hicieron? Le llevaron el chisme a su suegro. Cuando Judá se da cuenta, la condena rápidamente. Le dicen, oye Tamar, está embarazada tu nuera, se anda prostituyendo con todo el mundo, porque así dijeron. Va a tener un hijo de sus fornicaciones, dice. Había sido una nada más. Pero el hombre así es. Cuando alguien falla, mi hermano dice por ahí que del palo caído hacen leña. Y los hombres, mi hermano, no fueron a decir las cosas como eran. Si esta anda por ahí prostituyéndose, anda de loca y por eso tiene ese bebé. Cuando esta mujer, mi hermano, es descubierta, su suegro que tenía autoridad sobre ella, da una orden. La juzga y la condena rápidamente. ¿Cuántos somos así en este lugar? Somos muy prontos para juzgar. ¿Y sabe lo que dijo Tamar? Sáquenla y quémenla. Esa fue la orden de Judá. La estaba juzgando. Pero le voy a decir algo. Aquí habían 2 culpables. No era uno. Porque ella fornicó, pero él también fornicó. Y tanto uno como el otro eran culpables. Los dos merecían ser quemados. ¿Me está entendiendo? Pero muchas veces a nosotros nos es fácil juzgar a los demás. ¿Cuánto recuerda la historia de David? Cuando aquel profeta Natán llegó y le dijo, rey, quiero que me arregle un asunto. Y es que habían 2 hacendados, uno que tenía muchas ovejas y había otro que tenía solamente una. Al que tenía muchas ovejas le llegó un visitante y para atenderlo mandó a matar una oveja, pero no las de muchas de él. Mandó a matar a la única que tenía el vecino. A su nombre. ¿Y qué dijo David cuando escuchó esa historia? Ese hombre que hizo ese es digno de muerte. Somos muy fáciles para juzgar a los demás cuando no nos vemos nosotros cómo estamos. ¿Y qué le dijo Natán? Ese hombre eres tú. Y él ya había dado la sentencia de muerte. Digo, ay, mamacita. Entonces yo soy el que debe de morir. ¿Qué sentiría, hermano, que un día Dios le hiciera así? O que una persona espiritualmente hablando, su pastor, le haga un enigma así, y que usted condene rápidamente y que le diga, hermano, esa persona es usted. ¿Cómo se sentiría? Y Judá fue lo que hizo. Sáquenla de su casa y quémenla. Van por Tamar y la agarran, mi hermano, y la van juzgando y la van empujando y le dice, déjenme hablar, permítanme hablar. Háganme lo que quieran hacerme, pero solamente les voy a mostrar con quién fue la persona que yo estuve y de quién es el bebé. Le da la oportunidad que se defienda. Esta mujer va a su cuarto, te lo parafraseo, y ¿sabe qué trae? El sello, el báculo y el cinturón. Este es el papá de mi bebé, este es el papá de mi bebé. Aquí está todo. Cuando los hombres ahí por ahí están y está Judá también para condenarla, a ver, ¿qué es eso? Y un sello que decía Judá. ¿Cómo cree que se sintió Judá? Mire, se fue hasta atrás. Agarró el palo y dijo, este palo es mío. Y este cinturón también es mío. ¿Cómo cree que se sintió Judá? De tal manera que dice, soy más pecador yo que ella. Y dice la palabra, mi hermano, ya termino.
que esta mujer concebió y dio a luz. Pasaron los meses y cuando la partera vino, aleluya, a sacar al bebé que estaba en Tamar, no venía uno, venían dos. Amén. Acompáñeme al verso 26, 27. Y aconteció que al tiempo de dar a luz, he aquí, había gemelos en su seno. Sucedió que cuando daba luz, que sacó la mano el uno, y la partera tomó y ató su mano a un hilo de grana, diciendo, este salió primero. Pero volviendo él a meter la mano, he aquí salió su hermano. Y dijo ella, ¿qué brecha te has abierto? Y llamó su nombre, ¿cómo? Fares. ¿Quién es Fares? Dice la Biblia que cuando esta mujer estaba dando a luz, venían dos bebés, venían gemelos. Fíjese bien, cuando iban a ser el primer hijo, dice que el primer hijo sacó la mano. Y se tenía la costumbre, porque peleaban la primogenitura, que el primero que sacara la mano, sacara algo, ese era el primero que el primogénito que iba a salir, porque ya venía fuera. Amén o no amén. Le pregunto a las hermanas que conocen el momento del parto. Si vienen dos hijos, mi hermano, y uno primero saca la mano, ¿qué quiere decir? Que ese bebé ya viene para afuera. Ya no hay manera de que se regrese. Este bebé sacó la mano, entonces la mujer le puso un cordón para decir, mira, este es el que salió porque son gemelos, son igualitos, tengo que hacerle una marca. Pero dice la palabra que cuando este bebé sacó la mano, le pusieron el cordón, la volvió a meter. Y cuando la metió el otro hijo, no sé por dónde se pasó, pero salió. Y aquí lo dejó viendo. Y el primer hijo que salió se llamó Fares. Amén. Del cual viene la descendencia mesiánica. Viene la línea de Cristo. Yo le pregunto en esta hora y cierro, mi hermano, hago la aplicación en esta noche. Usted mire de dónde Cristo viene. Todo el caos, el problema que pasó, la situación, las muertes, la mujer se tuvo que vestir de ramera, tuvo que acostarse con su suegro, pero aún así, Cristo, aleluya, Dios cumplió su propósito en ellos. A veces no entendemos el caos que estamos viviendo, mi hermano. A veces usted no entiende el caos que está viviendo en su vida. Pero hoy vengo a animarlo y a decirle de parte del Señor que aunque vea las cosas raras en su vida, que aunque vea las cosas raras en tu casa, que aunque vea las cosas raras en la iglesia, vamos a confiar en Dios, que Dios cumplirá su propósito en nuestra vida. Judá había sido escogido para que de esa tribu naciese Jesús. Y nada ni nadie pudo detener lo que Dios ya había seleccionado en Judá. Yo vengo a decirle, mi hermano, que nada ni nadie va a detener lo que Dios ya dijo de ti, lo que Dios ya propuso en tu vida, la marca que Dios ya te dio, la descendencia, aunque se atraviesen muchos problemas, Dios lo va a cumplir. Solamente, escuche bien esto, déjese guiar por Dios. Dios cumplió su propósito. Judá, mi hermano, es una de las tribus, sino que es la tribu más importante, porque es la que trajo al Mesías. Aún con la desobediencia, escuche bien esto, aún con la desobediencia de Judá, pero Dios no lo dejó, Dios no lo abandonó, Dios no lo desechó. Judá desobedeció y él mismo enfrentó el sufrimiento de desobedecer a Dios. Pero Dios no lo abandonó. Y hoy te vengo a decir que aunque muchas veces produzca sufrimiento en tu vida, tu desobediencia, eso no quiere decir que Dios ya se olvidó de ti. Eso no quiere decir que Dios ya te desechó, no.
porque su amor es tan grande, su amor es tan infinito, su amor es tan inmenso, mi hermano, que Él como quiera va a cumplir su propósito en nuestras vidas. ¿Qué personas usó Jesús? Mire bien, yo hago la comparación de nuestra humanidad. ¿Cómo se considera usted delante de Dios? ¿Bueno o malo? Dios tiene propósitos para su vida. Dios tiene propósitos para tu vida. Aún como hayamos sido, Él no nos desecha por eso. Ciertamente usted hace las cosas mal y mal nos va a ir aquí en la tierra. Pero aún así, Dios no nos abandona. Aún así, Dios está a la expectativa de nuestra vida. Judá desobedeció, Judá sufrió, Judá tuvo muchos problemas, pero Dios cumplió su propósito en él. Mire qué bueno es Dios. Mire qué bueno es Dios para con nosotros. Mire qué bueno es Dios para con usted. Quienes participan en la línea mesiánica de Jesús, personas imperfectas. Abraham, una persona ejemplar. David, una persona ejemplar. Porque ellos se equivocaron, pero ellos no tienen una vida perdida. Pero cuando yo le hablo de Tamar, una mujer cananea, una mujer que no tenía nada que ver con Israel, de ahí Dios lo escogió, a ella también, para dar a luz al Hijo de Dios aquí en la tierra. A quien Dios escogió para traer, aleluya, por medio de vos, una mujer llamada Rahab, una mujer ella sí era prostituta de Jericó. Dios la escogió para traer vida al Mesías. ¿A quién Dios escogió más? A una mujer llamada Betsabé, que primeramente adulteró con David, pero que después se redimió. Y por medio de ella, por medio de David, pide la descendencia de Jesús. Si Dios escogiera por buenos, no aplica a nadie de aquí. Es por su gracia y su misericordia. Es por su gracia y misericordia. Y como le dije al principio, aunque las cosas se vean raras en tu vida y en mi vida, Dios cumplirá su propósito. Aquí el punto es, ¿queremos seguir el ejemplo de Judá? Porque mira, Dios como quiera lo va a hacer, pero te puedes ahorrar mucho sufrimiento. Judá ya estaba escogido. Si hubiese quedado con sus padres o no, él ya estaba marcado. Lo que se alteró no fue la marca, el propósito no se alteró. Lo que se alteró fueron las consecuencias de lo que él enfrentó y vivió. Amén. ¿Cuántos en esta noche, mi hermano, queremos hacer conciencia de este mensaje? Dios nos habla, Dios nos aconseja, Dios quiere que reaccionemos, porque mañana puede ser demasiado tarde. El tiempo pasa y el tiempo no perdona. El tiempo sigue su transcurso, mi hermano, su curso. Y nosotros muchas veces quedamos atrapados en ese tiempo. Pero algo sí le voy a decir, que Dios cumplirá su propósito.
aunque las cosas se pongan raras en nuestra vida. Como Dios lo hizo con Judá, como Dios lo hizo con Tamar, así Dios también lo quiere hacer con usted y lo quiere hacer conmigo. Póngase de pie en esta noche. Te adoramos, Señor. Habrá gente como Judá que diga, ciertamente Judá reconoció, mi hermano. Cuando Judá miró su sello, cuando Judá miró su báculo, su cinturón, él reconoció que se había equivocado. Él reconoció que era más pecador todavía que esta mujer llamada Tamar. Habrá gente como Judá que diga, entiendo que me he equivocado. Sé que me equivoqué. Sé que soy más pecador que otras personas. Porque lo que llevó mi hermano a Tamar, lo que llevó a Judá a ver eso, mi hermano, ese propósito cumplido fue que Judá reconoció que había faltado. Y cuando tú y yo reconocemos que faltamos, hay un rompimiento en nuestra vida. Hay un quebrantamiento en nuestra vida. Porque el que reconoce, la Biblia dice en Proverbios, que el que confiesa su pecado y se aparta alcanzará misericordia. Pero el que lo encubre no prosperará. ¿Cómo está tu vida delante de Dios, hermana, hermano? ¿Acaso no sentimos temor en nuestro corazón que tu vida, que tu existencia, que tu alma, que tu momento en esta tierra, cómo la puedas enfrentar, cómo puedo vivir en este mundo? Hay cosas en nuestra vida que pueden marcarnos para siempre. ¿Por qué no atender la voz de Dios? ¿Por qué no desistir, mi hermano, de nuestros malos caminos? ¿Por qué no hacer las cosas como deben de ser? Oh, aleluya, Señor. Espíritu Santo de Dios. Espíritu Santo de Dios, quebranta los corazones. Quebranta las vidas, mi Dios amado. Aquí está tu pueblo.